Cordial saludo para todos. Mi nombre es Steven Enrique Flores Romero, estudiante de Agronomía del CIAD de Casillas. Para el día de hoy vamos a hablar o vamos a entablar una conversación con mis compañeros acerca de la salida de campo que tuvimos en el curso de Fisiología Vegetal, en el cual vimos cultivos como plátano, cacao y cítricos. Mi compañero Cristian Leao Vázquez Lancheros les va a empezar a hablar sobre algunas cosas que se lograron evidenciar en el cultivo. Cordial saludo. Eh, en en esta charla, pues voy a hablar sobre el manejo fitosanitario del tris. Eh, Unos puntos sería la identificación del tris. Eh, los tris son plagas polífagas que atacan muchos cultivos y muy comunes en cítricos. Las ninfas, como la de la foto, y los adultos se alimentan raspando la epidermis de la fruta y succionando los jugos celulares. Eh, Implicación agronómica, que pues, sería el daño directo. El raspado durante la etapa de crecimiento de la fruta eh, que está llenado provoca que las células dañadas se necroseen y se rompan formando un tejido cicatricial y, y corchoso y áspero también, como los puntos oscuros que se ven. Consecuencias económicas, este daño se conoce como rusetting o daño de tris en cáscara, aunque el fruto sigue siendo comestible internamente. El daño de la epidermis lo degrada de primera calidad a segunda o algunas veces a tercera, o incluso lo hace no comerciable para el mercado en fresco, lo que resulta una pérdida económica pues directa del fruto. Eh, Como segundo punto, pues ya sería el monitoreo y estrategia de control. El monitoreo agronómico sería la detención de esta plaga, subraya la necesidad de implementar un monitoreo semanal riguroso, utilizando trampas de pegamento azules específicas para tris y realizando muestreos visuales en frutos y brotes tiernos. El umbral de acción sería el manejo del tris en cítricos, que es preventivo o debe iniciarse en cuanto se supera el umbral de acción, que es típicamente muy bajo debido al alto impacto de la calidad del fruto. El control integrado pues sería ya como la estrategia de control que debe uno incluir. El control biológico, pues sería uso de enemigos naturales como los ácaros, y los predadores o los chinches, o algunos productos orgánicos. El control químico, ya pues sería el uso de insecticidas específicos que tengan baja toxicidad para la fauna benéfica y que se roten para evitar la resistencia. El momento de aplicación es crítico, debe coincidir con la fase de fruto recién cuajada, etapas vulnerables y el pico de población de la plaga. Muchas gracias por su atención. Le doy el paso a mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Viri Joao Vázquez Barreto. Bueno, pasamos a hablar de un tema del manejo pues, fitosanitario y diagnóstico de los síntomas en lo que es el cultivo de plátano en nuestras hojas. Y bueno, el aspecto más crítico como la imagen que enviamos, que es el tema de la cigatoca negra, la necrosis de la lámina foliar, sí, es con un patrón de coloración marrón, amarillento y que avanza pues desde el borde. Bueno, este síntoma consiste con varias condiciones. Se puede confundir con el tema de la deficiencia de potasio, lo cual es la causa más común en las musas, ¿sí? Los síntomas inician con clorosis y necrosis de las hojas viejas y a menudo desde los bordes el potasio es vital para la turgencia pues, de la fotosíntesis y la resistencia del estrés, ¿sí?
Bueno, enfermedades foliares tenemos algunas como lo que es la cigatoca negra, que es de la que les estaba hablando, Mycophalus fijensis, que es la más común y presenta muchas necróticas ovaladas o patrones de quemazón pues marginal, ¿sí? Como el de la foto, o a veces pueden ser indicativos de una fase avanzada de estrés, que poco se ve, ¿sí? Son más que todo el tema de los patógenos y desequilibrios. Bueno, esta implicación se refiere pues al tema del diagnóstico rápido, ¿sí? Lo que hacemos visualmente. Y así pues es necesario, obviamente muchas veces en algo ya un poco más técnico, utilizar el tema del laboratorio, muestras de laboratorio, ¿sí? Bueno, para determinar este problema también podemos identificar las fallas o las deficiencias nutricionales como lo son el potasio y el magnesio, ¿sí? O también lo patológico como anteriormente lo mencionábamos. Bueno, la pérdida del área foliar funciona, o bueno, el área foliar funcional reduce directamente pues la capacidad fotosintética y por esto, o bueno, por lo tanto, el llenado del racimo en cosecha pues va a ser deficiente, va a ser un racimo pequeño, no va a llenar, si no tenemos hoja, no va a haber un buen llenado, un buen peso del racimo, ¿sí? Bueno, eh, manejo de la inflorescencia y la cosecha, ¿sí? Amplificando un poquito más el tema. Eh, Podemos ver el tema de la deficiencia en el tema de racimo, ¿sí? Cuando ya pasamos a cosecha, donde pues se marca un punto a proyectar. La idea es tener siempre esa implicación agronómica pues para evitar riesgos en cosecha, para asimismo tener un buen fruto con un llenado prolongado y, y que sea una cosecha eficiente y productiva. Doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, en el caso mío, les voy a hablar sobre, o más bien acerca de un suceso que se presentó en el cultivo de cacao, donde se ve también la siembra de cultivo de plátano, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es un manejo de sombreado y agroforestería. Hace referencia básicamente a que el plátano actúa como sombra transitoria para el establecimiento del cacao. Nos da dos puntos. Requerimiento de sombra del cacao, que es básicamente una especie de sotobosque que requiere sombra aproximadamente del 30 al 60% durante sus primeros años. Esto con el fin de protegerla del estrés solar e hídrico. Por otro lado, tenemos la implicación agronómica, que es la misma densidad. Esa se debe planificar cuidadosamente, ya que la densidad del plátano en el momento de su eliminación o aclareo, que ese mismo exige, esto con el fin de evitar que la sombra sea excesiva, ya que una sombra prolongada inhibirá la floración y la fructificación del cacao a largo plazo. Como segundo punto relevante, vendría siendo el manejo de nutrición compartida. Bueno, la coexistencia de los tres cultivos, tanto el naranja, que vendría siendo los cítricos, plátano y cacao, con diferentes demandas nutricionales, enriquece la competencia. Uno, la demanda por el potasio. El plátano y el cacao son altamente demandantes de potasio. Por un lado, el plátano requiere para el llenado del racimo y el cacao lo necesita para la producción de almendras y la resistencia a enfermedades como la monilia. La implicación agronómica, que es el programa de fertilización que debe ser alto y diseñarse para el cultivo más demandante, en este caso del plátano, para sus fases iniciales. Sin embargo, eso debe cambiar el enfoque hacia el cacao, una vez que éste entre en producción, asegurando que el potasio no sea el factor limitante para la calidad del grano. Finalmente concluimos con lo que vendría siendo el saneamiento y riesgo fitosanitario. Es la mezcla de cultivos, aumenta la complejidad del control fitosanitario. Por un lado tenemos la enfermedad del cacao, ya que si bien es cierto, el cacao se beneficia de la sombra para su establecimiento, el exceso de humedad bajo un dosel denso favorece la proliferación de hongos, claves como la monilia y la escoba de bruja. Por otro lado, para concluir, sería la inclusión agronómica. La clave es la prevención y la poda sanitaria. Eso se debe garantizar con ventilación adecuada mediante la poda de ramas inferiores de los árboles perennes y un adecuado manejo de densidad del plátano, evitando un microclima de alta humedad que sea favorable para estos patógenos.
Esto fue todo por hoy. Agradecemos su atención. Espero se encuentren muy bien. Bueno, bueno, como conclusión, la salida agronómica de campo que tuvimos en esta finca pues evaluada opera pues bajo el modelo agroforestería o intercultivo, podríamos decirle, ¿sí? Bueno, teníamos, como decía mi compañero anteriormente, el tema de la naranja, que es un cítrico, plátano, un cacao, ¿sí? Y quizás posiblemente otro cultivo de plátano dentro del cacao. Listo, bueno, todo esto pues maximiza la eficiencia del uso del suelo, quiere decir que se está utilizando todo el terreno de la finca disponible para siembras y todo esto a su vez requiere pues un manejo intensivo agronómico y pues altamente específico. Bueno, los puntos concluyentes claves podemos decir que es el desafío fitosanitario pues de calidad inmediata, ¿sí? Estos hallazgos pues, por ejemplo, hablando del tema de plagas en los cultivos, podemos decir que una de las más cruciales es la plaga del trips. Como lo decía mi compañero, es una plaga que lo más probable es que dañe el fruto, la cáscara, su aspecto, que es lo que más se vende en el mercado, ¿sí? Entonces, todo esto afecta su calidad cosmética y pues por ende el valor comercial. Bueno, en la recomendación agronómica, como lo hablábamos con el señor de la finca, pues se requiere implementación inmediata de un programa pues de monitoreo y control integrado de plagas, ¿sí? El famoso MIP. Bueno, se rotan algunos ingredientes activos, se rotan algunos productos de contacto sistémicos, ¿sí? Pues para realmente proteger el tema de cogolladas de los árboles y el tema fitosanitario de algunos otros insectos, ¿sí? Bueno, lo que podemos hacer es garantizar la rotación de fumigas cada cierto tiempo, podríamos decir que cada 10 días, para el manejo pues integrado de plagas. Hablando del manejo crítico de la nutrición y de sanidad en el plátano, pues tenemos también en cuenta que el plátano sí muestra muchos síntomas de necrosis en las hojas viejas y un síntoma de amarillamiento en las hojas nuevas, ¿sí? Podríamos decir que son deficiencia de potasio, donde también podremos decir que es erwinia en el plátano, que es la famosa bacteriosis, ¿sí? Todas estas deficiencias, pues, lo que hacen es mostrar de pronto la competencia de nutrientes que la planta no está asimilando, que no está haciendo productiva para ella, ¿sí? Lo podemos evidenciar mucho el tema de la competición del potasio, como lo decía mi compañero anteriormente. El plátano, cítricos y cacao compiten siempre por el mismo nutriente, más que todo por el potasio. Bueno, como recomendación también podemos decir que siempre va a ser urgente utilizar un plan de fertilización elevado en potasio. Sí, estas aplicaciones son de forma fraccionada, sí, se garantiza pues en cosecha el llenado del racimo, el buen desarrollo vegetativo de las plantas, el tema de la florescencia, bueno, tiene su distribución de los asimilados. Sí, bueno, en el equilibrio competitivo y de sostenibilidad del sistema, hablamos de que la combinación del plátano pues es transitoria, ¿no? Lo que decía mi compañero, se beneficia por el tema de la sombra o la combinación de plátano sombra transitoria del cacao, ¿sí? Entonces, esto es algo que solo nos aporta de pronto a largo plazo el plátano. Bueno, primeramente podemos asegurar el vigor del cacao para tener un buen potencial productivo, sí, con el manejo de podas pues de aclareos en todo, plateos, con una poca densidad de siembra de plátano. ¿Listo? Eh, bueno, en conclusión, podemos decir que la finca tiene un excelente potencial, tiene un buen sistema
productivo y pues como decíamos anteriormente, se manejan esquemas de manejos integrados de plagas, manejos integrados de hongos fitosanitarios, el tema de nutrición, ¿sí? El tema de los compartidos de cultivos, ¿sí? Las combinaciones de algunos cultivos que se benefician de unos a otros, la nutrición compartida, ¿sí? Bueno, todo esto en su diversidad, lo que queremos es que genere rentabilidad, eh, aún estando amenazada pues por plagas y hongos, ¿sí? Lo que se adiciona o se hace es un buen manejo de nutrición, una buena presión controlada de plagas, y pues la verdad se busca una gestión exitosa para poder pasar a un manejo reactivo a un manejo integrado proactivo, ¿sí? Que siempre priorice la nutrición y la sanidad compartida entre las especies de la finca. Bueno, esto fue para concluir. Muchas gracias y espero estén muy bien.